El desarrollo del proceso penal implica que la autoridad jurisdiccional, a petición del Ministerio Público, de la víctima, del querellante, cuando existen los elementos suficientes para establecer que existe la comisión de ilícitos y existe la probabilidad de autoría, va a imponer medidas cautelares de carácter personal y de carácter real. En este video vamos a ver esas medidas cautelares de carácter real. Les invito a acompañarnos. Bienvenidos. Las medidas cautelares. Semánticamente, la palabra cautelar significa prevención, significa precaver. En este sentido, podríamos mencionar que las medidas cautelares en materia procesal penal se van a constituir en esos instrumentos procesales que se imponen dentro del proceso penal con el propósito de garantizar la presencia del imputado en el desarrollo del proceso, evitar los peligros de obstaculización y, en su caso, también buscar el cumplimiento efectivo de una sentencia condenatoria. La autoridad fiscal buscará que la autoridad jurisdiccional imponga al imputado o a la imputada las medidas cautelares que viese correspondientes y viese pertinentes. Bajo este criterio, pues, la doctrina del derecho procesal penal nos ha establecido que existen dos clases de medidas cautelares, las cuales son las medidas cautelares de carácter real o patrimonial y las medidas cautelares de carácter personal. A efectos de este video, nos vamos a concentrar principalmente en lo que vienen a ser estas medidas cautelares de carácter personal, que estas en realidad tienen como finalidad asegurar la presencia del imputado en el juicio y evitar que se obstaculice la averiguación de la verdad. Estas medidas de carácter personal cautelares recaen sobre la persona misma del imputado, se constituyen en medidas que van a afectar el derecho a la libertad, van a afectar inclusive la presunción, esa garantía de presunción de inocencia. El Código de Procedimiento Penal a este respecto expresó que cuando existan suficientes elementos de convicción que permitan sostener que el imputado es con probabilidad autor, ha sido partícipe de un hecho punible y además existan en su contra suficientes elementos de convicción que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad, pues la autoridad jurisdiccional únicamente a petición del fiscal o también en su caso a petición de la parte querellante, podrá imponer al imputado una o más de las medidas cautelares personales. Entre estas medidas cautelares personales que nos describe el procedimiento penal en el artículo 231, vamos a poder establecer, por ejemplo, que se encuentra la medida cautelar de la fianza juratoria, que consiste en la promesa del imputado de someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación. Una segunda medida cautelar personal que puede ser impuesta por la autoridad es la obligación de presentarse ante el mismo juez o, en su defecto, ante la autoridad que él designe, que en muchos de los casos es la propia autoridad fiscal, será parte de la medida cautelar personal. Una tercera medida puede ser la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o de una determinada institución en las condiciones que la autoridad jurisdiccional señale y establezca. Una cuarta medida cautelar es la prohibición de concurrir a determinados lugares, así como también la prohibición de comunicarse con personas determinadas. En ambos casos tienen que ver con el proceso investigativo. De la misma forma, podrá ser posible la determinación de una medida cautelar personal consistente en la fianza personal o económica que va a poder ser prestada por el propio imputado, por la imputada o en su defecto por un familiar, por otra persona, mediante o a través de un depósito de dinero, depósito de valores o la constitución de una prenda o hipoteca. Otra medida cautelar
que nos establece el procedimiento penal a imponer de carácter personal es la denominada vigilancia mediante algún dispositivo electrónico de vigilancia que se incorpore al cuerpo del imputado, de la imputada, ¿no? Digamos, un instrumento de rastreo o posicionamiento de la ubicación de esta persona que va a permitir, de alguna manera, dar inmediatamente con la persona y el lugar donde se está ubicando. Sin embargo, cabe mencionar que si bien esta es una medida que está prevista a través de lo que establece el Código de Procedimiento Penal y lo que vino a ser las modificaciones a esta disposición procesal penal, pues por efectos de carácter económico aún no ha terminado de implementarse esta vigilancia de carácter electrónico. También vamos a encontrar otra medida cautelar de carácter personal que se va a traducir en la prohibición de salir del país o del ámbito territorial que va a determinar siempre la autoridad jurisdiccional. Si no existe una autorización judicial previa, a cuyo efecto se tendrá que ordenar el arraigo a las autoridades correspondientes para que esta persona, para que este imputado, imputada, no puedan de alguna manera moverse, no pierdan el sentido de movilidad en cuanto a salir de la jurisdicción que la autoridad determine. Luego tenemos la medida cautelar denominada la detención domiciliaria, que podrá ser en el propio domicilio de la persona imputada o podrá también ser posible esta detención domiciliaria en el domicilio de otra persona que haya sido declarado y que haya sido de conocimiento de la autoridad. Esta detención domiciliaria va a poder ser con una vigilancia incluida o si es que el caso así lo amerite y la autoridad así lo comprende, pues podrá ser una detención domiciliaria sin vigilancia de carácter personal. En todo caso, si esta persona que está guardando una detención domiciliaria no puede proveer a las necesidades económicas propias o a las de su familia, podrá solicitar a la autoridad judicial para que ésta pueda otorgar la autorización de ausencia durante una jornada laboral para que pueda proveer recursos económicos para su propia manutención y la manutención de su familia. Finalmente, vamos a encontrar la medida cautelar personal, digamos, más grave, la más gravosa, que se va a traducir en la detención preventiva que únicamente tendrá que imponerse en los casos que estén permitidos a través del Código de Procedimiento Penal. A este efecto, podemos hacer un video exclusivamente de lo que viene a ser la detención preventiva. Vamos a ver en el transcurso de los siguientes días de sacar este video. Estas son las medidas cautelares de carácter personal. Ahora, estas medidas de carácter personal tienen algunas características que las van a hacer parte de lo que viene a ser la doctrina misma del Código de Procedimiento Penal. Para identificarlas como características, vamos a encontrar, por ejemplo, la excepcionalidad, que va a ser considerada como la más importante de las características, dado que la normativa procesal otorga prevalencia a la libertad como derecho fundamental de carácter primario o bien superior de la persona. Esta medida cautelar revaloriza la presunción de inocencia del imputado, por lo tanto, para la medida cautelar de carácter personal en esta característica de excepcionalidad, la regla siempre será la libertad y la aplicación de la medida cautelar va a ser la excepción. Otra característica se va a traducir en la proporcionalidad. Las medidas cautelares deben ser adecuadas a los fines pretendidos, es decir, que deben aplicarse en relación al hecho que se imputa y con lo que se busca garantizar. En este sentido, el artículo 221 del Código de Procedimiento Penal establece los límites de la proporcionalidad que se tiene que tomar en cuenta a la hora de aplicarlas.
Otra característica de las medidas cautelares viene a ser el empleo de la fuerza pública. Como las medidas cautelares son de carácter restrictivo, en muchos casos la autoridad se va a encontrar con la resistencia del propio imputado, con la resistencia de su familia, de allegados, de amigos, de colaboradores, quienes se oponen a asumir o que el imputado asuma la medida cautelar. Es por esta razón que en estos casos la autoridad jurisdiccional va a tener que acudir y solicitar a la fuerza pública policial para asegurar el acatamiento de la determinación de la medida cautelar. Otra característica, la instrumentalidad. La medida cautelar sirve como instrumento para el cumplimiento de los fines del proceso penal. No tiene una finalidad en sí misma, no tiene naturaleza sancionatoria y se conciben únicamente en cuanto sean necesarias para neutralizar los peligros que puedan cernirse sobre el descubrimiento de la verdad o la actuación de la ley sustantiva. Es decir, no es una sanción, un castigo anticipado, aunque para el común denominador de la población podrá ser un castigo anticipado, pero tenemos que establecer que esta instrumentalidad es simplemente para que cumpla una finalidad de que la persona responda por los supuestos ilícitos que hubiese cometido en el proceso. Otra característica fundamental, la temporalidad. La temporalidad, esta medida, podemos decir de esta medida, es que la medida cautelar personal tiene una duración limitada en el tiempo y solo puede aplicarse estando pendiente el proceso principal, extinguiéndose al desaparecer las causas que la motivaron. En el caso de la detención preventiva, esta temporalidad debe ser expresada, debe ser fundamentada y acreditada tácitamente en audiencia pública a tiempo de solicitar la imposición de esta medida cautelar personal. La solicitud necesariamente la realizará la autoridad fiscal. En su defecto, podrá realizarlo el querellante o la víctima, aunque no se hubiese constituido en querellante. Así lo ha establecido también la Ley 1173, que modifica el artículo 233 del Código de Procedimiento Penal al determinar esa temporalidad en la medida cautelar de la detención preventiva. Asimismo, tenemos como característica de las medidas cautelares la revisabilidad o variabilidad, porque esta medida siempre va a ser revisable o variable porque su imposición responde a una determinada situación existente en el momento de adoptarla. Es decir, cuando las circunstancias que la motivaron varían o se modifican durante la tramitación del proceso penal. En este caso, estas pueden ser alteradas, pueden ser revocadas. En ese orden, el mandato contenido en el artículo 250 del procedimiento penal previene que el auto que imponga una medida cautelar o la rechace es revocable, es modificable aún de oficio. Las normas adjetivas penales prevén incluso la apelación al indicar la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares será apelable en el término de 72 horas. La jurisdiccionalidad como característica de las medidas cautelares. La aplicación y control de una medida cautelar siempre va a estar reservada exclusivamente a la autoridad jurisdiccional que está a cargo del proceso o que está supliendo temporalmente la dirección del proceso. No hay otra autoridad que imponga medida cautelar. Finalmente, vamos a encontrarnos con la característica de la excepcionalidad ampliada. Eso quiere decir que es importante que bajo ese criterio de excepcionalidad mencionado anteriormente se pueda establecer que la autoridad jurisdiccional siempre tome como principio y base
que la aplicación de la medida cautelar, principalmente la de detención preventiva, pueda ser una medida cautelar que vaya o no vaya, mejor dicho, y atente contra las garantías constitucionales de las personas. Como ustedes han podido apreciar, las medidas cautelares de carácter personal son fundamentales. Mucho de lo que hemos comentado también lo tenemos en las modificaciones que ha tenido el Código de Procedimiento Penal a través de lo que viene a ser la Ley 1173 y otras disposiciones modificatorias de las cuales tenemos también videos en el presente canal. Agradeciéndoles profundamente, nos permitimos dejar en pantalla la bibliografía de donde hemos tomado la parte bibliográfica para la realización de este video. Obviamente, el Código de Procedimiento Penal, así como también normas como la Ley 1173, el libro de Código de Procedimiento Penal del doctor Herrera y también el libro Enseñanzas de Derecho Procesal Penal de mi autoría. Muchísimas gracias y les invitamos a continuar con nuestro canal.